Se estima que existen más de 3 millones de especies de hongos en el mundo. Sin embargo, solo conocemos el 10%. El resto todavía son un misterio para la ciencia. Tatiana San Juan es colombiana y es una de las científicas más reconocidas de América en el estudio de los hongos. Eduardo Contreras se internó con ella en la selva para descubrir por qué nuestro país es una potencia mundial en micología y por qué se dice que los hongos podrían curar hasta el alma y de paso salvar el planeta. Un viaje a un reino inexplorado. Yo me fui a buscar hongos y me encontré con el jaguar de frente. Él me miró, yo lo miré y a mí me han dicho que me tenía que trepar si encontraba un jaguar. En ese momento empezó a llover y como cualquier gato, él salió a correr y él corrió para ese lado y yo corrí para el lado contrario y corrí hasta que llegué a la estación científica y no paré. Vamos a ingresar al bosque de roble. Tatiana San Juan está obsesionada con los hongos. Los ha buscado por varios lugares del mundo y ha puesto su vida en peligro para encontrarlos. Mira. ¿Ese qué es? Esto es una rúsula floriforme. Como cuando vio de frente a ese jaguar en medio de la selva boliviana. Ha estudiado desde el más venenoso, el Amanita panterina, en China, que daña el hígado y mata en pocas horas, hasta el Lentinula borgiana, conocido como el shiitake colombiano. De hecho, el nombre shiitake es en japonés el hongo del roble. Que tiene los mismos nutrientes que la carne. Pero su mayor obsesión es el Cordyceps, un hongo que es capaz de tomar posesión del cuerpo de su víctima, manipularlo y luego obligarlo a ir a un rincón oscuro donde morirá para luego crecer en él. Un hongo que muchos dicen tiene el poder de crear zombies. Cuando hablamos de este término que se acuñó zombies, realmente si entendemos la zombificación como un organismo que es el titiritero de una marioneta y hace que ese organismo se mueva a su gusto, eso es una zombificación en este caso, y esto ocurre. Entonces son marionetas de otro. Estamos internándonos en la selva colombiana con Tatiana y un grupo de científicos para buscar lo que ellos llaman un cementerio zombie. Ustedes encuentran mucho culebras en el trabajo de campo. Estábamos buscando córdices en el borde de la quebrada, eso es un hábitat típico de culebras y pues ahí nos encontramos una 4 narices o que llaman talla X. Súper venenosa. Pues sí, pero pues si uno no la molesta ya no se mete con uno, cada cual en su trabajo. Hay científicos en todo el planeta estudiando este hongo y lo que hace a sus víctimas. Tatiana San Juan es bióloga, tiene un doctorado y más de 27 años de experiencia en la materia. El reino de los hongos es mucho más fascinante que una película de zombies. 3 vías. Tatiana es la mayor experta en Sudamérica, en Cordyceps, el hongo que toma posesión de esta especie de hormigas. Sus esporas entran al cuerpo, se multiplican y las obligan a actuar como un títere. Como el hongo huye de la luz, entonces cuando la hormiguita se empieza a sentir enferma, ella trata de trepar. Cuando tiene ánimos, ella trata de trepar buscando luz, pero el hongo lo que hace es, vamos a bajar. Y todo ocurre en medio de la noche. La hormiga sale del nido y contra su voluntad va hacia donde el hongo la lleva. Entonces empieza a sentir que le duele todo, que no sabe, le pica todo, se limpia las patas, se trata de agujerear porque ella no entiende lo que le está pasando en su cuerpo. Lo que está haciendo el hongo es llevándola, haciéndola caminar hacia donde hay más humedad, a donde hay más oscuridad, para que ahí la hormiga en algún punto muerda y ahí se quede. Ese lugar no es un lugar aleatorio. En un último acto, muerde una hoja y no puede liberarse hasta morir. Una vez coge la mandíbula y muere, ya empieza a invadir totalmente el cuerpo y a las 24 horas empiezan a salir pedacitos de hongo por los codos, por las patas y más o menos a los 28 días ya forma la bolita, que es la que va a formar las esporas que se van a esparcir en la mina, en el piso. Tatiana hizo su doctorado en la Universidad de Antioquia, enfocado en micología, la rama de la biología que estudia este reino fantástico de los hongos. Fue quizá la primera científica que estudió las hormigas zombie en el planeta. Ustedes le dicen a esto un cementerio. Los llamamos cementerios porque no hay una sola hormiga enferma muerta ahí, sino más de 5. Siempre más de 5 en el mismo árbol. Y que vengamos luego, en 3 meses o en 6 meses, y volvemos a encontrar hormigas muertas. Estuvo en 1997 en Putumayo, y allí conoció los mitos indígenas que trataban de explicar por qué estos animales se transformaban. Sácame solamente el cuerpo. Mucho antes de que David Hughes
popularizara el término en un artículo de la revista National Geographic en 2009. Este es, digamos, como un artículo de divulgación que hicimos en ese momento y el periodista lo llamó el árbol que nació de la hormiga, porque es que el mito es la conga que le dio origen a un bejuco que se llama el yaré. Esta es una hormiga conga. La doctora San Juan fue asesora científica de documentales de Netflix y National Geographic y deja muy claro que lejos de lo que ocurre en series de ficción como The Last of Us de HBO, este hongo no nos puede atacar. Algo No nos así. vamos a volver No zombies. nos vamos a volver zombies, por lo menos no con mi hongo. ¿Podría existir algo en la naturaleza que nos pueda zombificar? Yo creo que las redes sociales a veces nos zombifican, más que los hongos y las bacterias. Esos nos zombifican, nos vuelven zombies con un celular allá y hacemos lo que la red social diga. Tatiana es apasionada. Ha viajado por 8 países buscando el hongo que no solo zombifica hormigas, sino tarántulas, mariposas y abejas, entre muchos otros. Uno de estos córdiceps, que crece en larvas de polilla en los Himalayas, es conocido por sus propiedades medicinales, tanto que es más caro que el oro. Lo llaman el oro tibetano. Se consume muchísimo en China porque tiene muchas propiedades medicinales. Solamente crece por encima de los 5.000 metros de altura en el Tíbet. El kilo de eso vale $72.000. Los hongos son un reino en la naturaleza como los animales y las plantas, un universo gigante sin el que la vida en el planeta sería imposible. Sin hongos no existirían los bosques, así de sencillo. O sea, no tendría. Y si no existen los bosques, no existe el oxígeno. Y si no existe el oxígeno, no podemos respirar. Sin los hongos no tendríamos pan, bebidas alcohólicas o cosas esenciales para la humanidad como los antibióticos. Tatiana se enamoró de ellos por su abuelo. Mi abuelo era boticario en Tuluá y él preparaba fórmulas, lo que llaman fórmulas magistrales. Entonces, si alguien tenía aquí una mancha de hongo, él preparaba azufre con vaselina y le preparaba a las personas sus cremas. Entonces, a mí eso siempre me fascinó. De hecho, yo empecé estudiando primero farmacia en la Universidad Nacional. Yo pasé a farmacia, pero me pasé luego a microbiología a la Universidad de los Andes. Terminó estudiando biología en la Universidad Nacional. Vendía pan de bonos para ayudarse a pagar los viajes de investigación y sostenerse mientras estudiaba. Cuando empezó a investigar las hormigas zombie en los 90, la guerrilla le quitó gran parte de las muestras en un retén. Así empezó su camino en la ciencia. Es como un hongo titiritero que empieza a mover como a su beneficio a la hormiga. ¿Cuál fue su encuentro cercano más duro con ese conflicto colombiano? Yo estuve en el momento en que secuestraron a la gente del Patascoy. Yo estaba en la base de la montaña y vi pasar en ese momento la columna, vi los bombardeos. Nos tocaba escondernos mientras estábamos colectando y volvíamos a salir cuando ya no habían helicópteros. Se dice que por cada especie de plantas hay 6 de hongos. Sin embargo, el desconocimiento en la materia es abrumador. Algunas universidades están trabajando en cooperación con universidades en Europa y han encontrado aislamientos de hongos que tienen nuevos antibióticos, que tienen nuevas moléculas químicas que se pueden utilizar para desarrollar medicamentos. Porque se está secando esto. El potencial y aplicaciones es tan desconocido como este reino. Hay hongos que literalmente se comen el petróleo, otros que sirven como plaguicidas. Para salvar el mundo necesitamos a los hongos y es una realidad. Tatiana ha descubierto 17 nuevas especies. Y te voy a mostrar el único catálogo que existe de hongos. Fue coautora del único catálogo de hongos que se ha hecho en nuestro país luego del proceso de paz. ¿Y qué importancia tiene este libro? Porque esto es un punto de partida para decirnos, hombre, en esta compilación nos damos cuenta todo el trabajo que hay que hacer. Tenemos que trabajar más para conocer la funga del país. Necesitamos preparar más micólogos porque la velocidad con la que se deforesta es mucho más rápido que la velocidad con la que nosotros formamos micólogos. En este catálogo, ¿cuántos hongos hay? 7.241 especies fueron las que compilamos. En Colombia. En Colombia, sí. ¿Y cuántas podríamos tener? Yo creo que unas 140.000 especies. 140.000 especies, entre las que hay algunas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Estamos en Boyacá, en un bosque de roble, y es en medio de la noche cuando podemos ver toda su belleza. Digamos, ¿este hongo emite luz por sí solo? Sí, y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, los que emiten luz, que se llama la luciferasa, lo hacen para poder atraer moscas en la noche, porque además es en la noche cuando necesitan que esto venga, ¿no? Las polillas. Pero lo más sorprendente es lo que hay bajo la tierra. Oculta en el suelo de los bosques y las selvas hay una inmensa red tejida por los hongos.
¿Esto es como una raíz? No es una raíz, es una red. Y nosotros los micólogos llamamos a eso, miren cómo brilla, se llama el micelio. ¿Sí ven? Todo esto que está brillando acá es el micelio. En muchos hongos no brilla, pero en este en particular sí brilla. Una red que muchos científicos comparan con el Internet, la red que soporta la vida y sin la cual nada de esto podría existir. Todo está conectado y se comunican entre sí. Entonces está aquí la planta que le dice, ole, me hace falta nitrógeno. Entonces manda la señal por los hongos y dice, vea, planta acá, mande nitrógeno que fulanito necesita nitrógeno. O así, magnesio, potasio, y se van, por todo eso se van transmitiendo todos esos mensajes. Se hablan. Se hablan entre ellos, pero es a través de los hongos, no a través de las raíces. Y no es un viaje de hongos, esa idea. No, eso no es un viaje, eso no es un viaje, eso es otro tema. Los hongos han jugado un papel fundamental en la medicina, pero su potencial va mucho más allá de los antibióticos. La psilocibina, una sustancia que segregan algunos de ellos, es un alucinógeno potente. Esto es lo clave, se convierte esto en azul. Esto es una de las propiedades que tiene este hongo. Se llama Psilocybe cubensis. Sí, fue descubierto por primera vez en Cuba. Las tribus indígenas en México y Colombia lo usaban antes de la llegada de los españoles. En los 60 fueron consumidos masivamente y luego prohibidos como una droga psicoactiva. Hasta hace poco volvieron a estudiarse por su potencial terapéutico. Psilocibina es el compuesto que tiene compuesto. y el nombre de psilocibe es el género y esta es la especie cubensis, ¿no? Es la especie más común en estas zonas de Colombia. Tatiana llevaba 27 años estudiando los hongos y solo hasta hace 2, y como experimento científico, se decidió a probarlos. ¿Su primer viaje de hongos cuándo fue? Fue el 2 de septiembre del 2022 en este laboratorio. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues resulta que tenía que dictar una charla a una gente muy preparada y dije, bueno, voy a hablar solamente de diversidad y de especies, pero pues no sé qué es un hongo alucinógeno. Entonces le dije a mi hija de 14 años, bueno, me voy a tomar un hongo y usted me cuida. Y usted me pone cuidado cada media hora y nos vamos a tomar la presión y nos vamos a tomar la saturación, todo lo vamos a grabar. El hongo crece en lugares como este. Desde 2016 se han multiplicado los estudios científicos sobre el uso de su principio activo en diversos tratamientos psiquiátricos. ¿Cómo le fue en ese viaje de hongos? Me fue muy bien, tuve mucho frío porque tenía una sensación de frío impresionante. Cuando uno va entrando a su subconsciencia, cómo se ve tan borroso y en inglés es mejor la palabra que es el entangled, todo enredado, como es como toda tu suciedad de tus pensamientos hasta que logras entrar a tu conciencia. Es enfática afirmando que esto no es una pastilla de la felicidad y que su uso debe ser tomado con precaución y no como un pasatiempo. Hay gente con traumas que se pone a hacer esto y no sabe qué puertas abre de su subconsciente y si no tiene a alguien profesional al lado está abriendo una puerta al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las personas que son psicóticas, esquizofrénicas, no pueden hacer el uso de eso. Eso no es para todo el mundo. Usted me dice que se tomaba la atención, que hacía unos Sí, seguimientos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las personas consumen psilocibes, de pronto no desconocen que hay unos cambios en la presión de la sangre. Entonces cuando tú consumes, se te sube la presión en una forma exponencial. Y si tú eres hipertenso no puedes tomar este hongo. Mientras los científicos del mundo siguen encontrando usos para sustancias como la psilocibina, la doctora San Juan no para de investigar. Conoce 30 de los 32 departamentos de Colombia. Actualmente está describiendo 7 especies nuevas para añadir al catálogo de hongos de nuestro país. El reino fungi invita a soñar. Como dice Tatiana, los hongos pueden salvar el planeta. En Colombia hay 411 especies de hongos con usos conocidos. Se utilizan, entre otras, para producir materiales como fertilizantes y el control de plagas. Entre ellas hay 184 especies comestibles, un mercado que solo en el 2024 movería algo así como 69.000 millones de dólares. Eso, claro, sin contar los alucinógenos. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.